Una situación difícil. Tengo que salir del ojo de la tormenta. Voy a dar mi posición en la cabina. Acá está. En caso de querer salir del ojo de la tormenta, dirija la nave a 3:32:20 NE. ¿Qué significa eso? Aquí hay una nota que dice, se lee 3 grados, 32 minutos, 20 segundos en dirección noreste. Es exactamente lo que quería saber. Siempre quise ser marino y no alimento para peces. Marinero que busca salvavidas sirve para otro viaje. ¡Al timón! Creí que era mi última aventura. ¿Qué significa 3 grados, 32 minutos, 20 segundos en dirección noroeste? Son notaciones con el sistema sexagesimal de medición de ángulos, usadas por los navegantes para consignar su posición en el mapa. Está claro que tengo que empezar a investigar para entender. ¿Hablo primero con un navegante o con el profesor? ¿Navegante o profesor? ¿Navegante? Debes hablar con un navegante, pero es conveniente que antes el profesor te ayude con una introducción al tema. Empezar desde lo más básico. Buena idea. Ángulos. ¿Qué son? Ángulos. ¿Qué son? Allá vamos. ¿Esa es mi niña? Afirmativo. Profesor. Profesor. ¡Ah! ¡Maxito! Hey, ¿qué está haciendo? No sabía que le gustaba andar en bicicleta. ¿Es un nuevo deporte? Vos sabés que me encantan todos los deportes y andar en bicicleta es uno de mis favoritos. Lo que estoy haciendo es trabajar sobre la geometría de mi vieja bicicleta. Estoy buscando algo único. Va a ser la primera bicicleta que sirva para andar en la montaña, en la ruta y para hacer grandes descensos. ¿Y quién la va a probar? Yo, por supuesto. Estoy analizando cuáles serían los ángulos ideales de un cuadro para que sirva para todos los usos que a un usuario se le ocurran. Dicen que es imposible, pero el ejercicio geométrico vale la pena. Está trabajando sobre los ángulos. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Qué son los ángulos? No dejo de asombrarme, pero solo porque no hacerlo sería emprender una exhaustiva investigación, con la casualidad de que siempre estemos trabajando sobre temas cercanos. Aún un hombre de ciencia debe dejarse una cuota de credulidad, alimentar su inocencia. Pero vamos a lo nuestro, que quiero probar esta bicicleta lo antes posible. Ángulos. ¿Qué son los ángulos? Quizá a primera vista no sea tan simple, pero si miramos a nuestro alrededor con atención, podemos identificar o imaginar líneas rectas. Muchas de esas líneas se cruzan con otras líneas y en esos cruces encontramos ángulos. Podemos verlos sobre la superficie de algunos objetos o apenas imaginarlos. Pero todos los ángulos planos son el resultado de la intersección de líneas que pertenecen a un mismo plano y no tienen la misma dirección y son justamente nuestro tema. Encontramos ángulos en muchos objetos que usamos cotidianamente. Por ejemplo, en estas tijeras o estas pinzas. Ángulo es una palabra usada en geometría para mencionar una determinada región del espacio. Como otros conceptos matemáticos, los ángulos se usan en muchos ámbitos y no son solo material de una clase de geometría. Ya dijimos que podemos encontrar ángulos a nuestro alrededor, con solo mirar con ojos atentos. Ahora, una tijera como esta nos servirá de modelo para construir un artefacto que nos permita hacer ángulos de cualquier tamaño. Para esto, basta tomar, por ejemplo, 2 varillas
y sujetarlas con un tornillo con tuerca en uno de los extremos. Ese punto de unión es también el punto de articulación de nuestro artefacto. Las varillas articuladas son un modelo concreto que nos sirve para analizar qué tipos de ángulos se pueden formar y así empezar a conocerlos. Un ángulo es el espacio plano comprendido entre dos semirrectas que tienen un origen común llamado vértice del ángulo. El vértice es el punto de origen de las semirrectas que son los lados del ángulo. En el ejemplo de las varillas, el vértice es el punto en el que se encuentran unidas. Si una de las varillas permanece fija y la otra se desplaza, observamos que la varilla que se desplaza barre cierta región angular. La infinitud de esa región angular se puede apreciar teniendo en cuenta que la extensión de los lados del ángulo también es infinita. Más allá de que cuando utilizamos nuestro aparato para fabricar ángulos, solo tengamos un tramo corto. Según los desplazamientos de la varilla, podemos hablar del ángulo de un giro, del ángulo de medio giro o ángulo llano, y del ángulo de un cuarto de giro o ángulo recto. Hay ángulos grandes y pequeños. Veamos ahora qué los diferencia. Los ángulos que se logran cambian según cuánto abrimos o cerramos las varillas. Por eso, decimos que los ángulos tienen distinta abertura. Son de distinto tamaño. Son ángulos que tienen distinta amplitud. Lo que se compara en los ángulos es la amplitud angular que permite ordenarlos de mayor a menor o en el sentido contrario. Si se dobla un papel y luego se lo vuelve a doblar haciendo coincidir exactamente los bordes del primer plegado, al abrirlo se nota que los pliegues formaron dos líneas perpendiculares y cuatro ángulos iguales, es decir, cuatro ángulos rectos. La suma de dos ángulos rectos constituye un ángulo llano. Los ángulos menores que un ángulo recto se denominan ángulos agudos y los que son mayores que uno recto pero menores que un ángulo llano se denominan ángulos obtusos. Profesor, ¿y el sistema sexagesimal de ángulos, que es el que utilizan los marinos y los navegantes, cómo llegaría a ser yo? Al ordenar los ángulos según su amplitud, se los puede medir. El sistema sexagesimal es una forma de medición. Pero, si lo que querés es entender la navegación, me parece que antes de seguir con mi explicación al respecto, podrías izar las velas y lanzarme al mar. No. No es eso lo que iba a decir. Comprarme un loro. Vas a ser marino, no pirata de cuentos. Habla con un navegante para que te cuente el uso de los ángulos en su profesión. Y yo, mientras, sigo con mi bicicleta. Ya puedo sentir el viento en mi rostro. Yo también. Adiós. En mi cara. ¿Y la sal marina? En mis labios. Concentrémonos, Maxi. Sí. Bueno. A ver. Ernesto Bedbc, navegante. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Quería averiguar sobre el uso de ángulos en la navegación y sobre el uso de la notación del sistema sexagesimal de ángulos. Bueno, el ángulo es absolutamente todo en navegación. Vos, desde el momento que decidís salir a navegar, ya empezaste a usar ángulos. Por ejemplo, si decís me voy de Buenos Aires, al decir Buenos Aires es una posición en la carta náutica. Esa posición son dos ángulos, la latitud y la longitud. Y el puerto de destino son otros dos ángulos, digamos Piriápolis. Piriápolis es una latitud y otra longitud, son dos ángulos. Luego, bueno, salimos con el barco, nos ponemos a navegar, pedimos informe meteorológico. Previamente sabemos que el viento viene de los 180 grados, es otro ángulo. Es del sur en este caso, porque los ángulos se miden en sistema sexagesimal. En este caso tenemos al norte 0 grados, al este 90 grados, al sur 180 grados, al oeste 270 grados y a su vez
cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Claro que los segundos ya es una cosa tan fina que no se usan para nada. Digamos, se puede medir como máximo décima de minuto, que es cuando usamos el sextante y tomamos la altura de un astro. El sextante sí nos permite leer grados. Yo acá tengo 60 grados, luego acá leo los minutos y décimas de minutos. Más de eso no se usa, por lo menos en navegación. ¿Y cómo surge el término nudos? Quizás ahora nos perdemos distancia y nos creemos que el invento más grande que tuvo la navegación y las técnicas en donde se apoyaban los navegantes para trasladarse de un lugar a otro con seguridad, quizás nos creemos que es el GPS. Yo estoy convencido de que no, que lo más grande que se inventó fue el reloj, porque el reloj nos permitió dividir el mundo en 24 horas. Y cada hora son 15 grados y bueno, pero bueno, con que quede la idea como para dejar una cosa para pensar que el reloj fue lo mejor que recibieron los navegantes, es suficiente. ¿Cómo se miden los ángulos? Una forma muy práctica, bastante común todavía hoy, pese al GPS. Para navegar, una navegación acá en la Argentina bastante común, que es ir a Brasil, es usar la altura del sol. Uno dice, voy a medir la altura del sol, pero es mentira, no mide la altura del sol. Lo que está midiendo es el ángulo que forma el sol desde yo, que soy el vértice del ángulo, el horizonte, que es donde se apoya una de las semirrectas del ángulo, y la parte de abajo del sol, ¿no? Entonces, entre la parte de abajo del sol, el horizonte y yo se forma un ángulo. Ese ángulo puede tener 53 grados. Puede tener cualquier altura, pero lo que nos importa a nosotros es saber qué altura tiene al mediodía. Es decir, cuando el sol, que salió por el este, pasó por su punto más alto, es decir, justo por el norte. Entonces, si nosotros medimos esa altura con una simple suma recta, averiguamos la latitud. Para medirlo, se agarra esto, se le ponen filtros para que no dañe el sol la vista. Estos son filtros oscuros, ¿no? 1, 2, según la claridad del día. Si está pleno sol, hay que poner los dos, si no con uno alcanza. Entonces uno se pone así. Está en 0. Apunta y lo ve en el espejito. Acá hay un espejito. Ve el sol. Es como si lo agarra. Este gesto se llama voy a bajar el sol. Es imposible hacerlo, porque si no, este aparato lo baja el sol. Porque uno mira así y baja despacito, y en el espejo uno sigue viendo el sol, pero siente que el sol está bajando. Cuando el sol baja, y uno lo apoya arriba del horizonte, en ese momento afina la lectura con este vernier, afina, ¡top! Listo. Y no solo se toma la altura, sino el tiempo en que este acontecimiento sucedió. Entonces después, con esta altura y en ese tiempo, por supuesto se toman varias lecturas, una cada 2-3 minutos, se obtiene la altura del sol en su paso por la meridiana, por el norte. Muchas gracias, Ernesto. Ya nos cruzaremos y te podré decir permiso para abordar y compartiremos aventuras. Olas que vienen, olas que van. Quiero ser marinero ya. ¿En qué andaba? ¿Por qué no avanzás sobre la notación sexagesimal con el profesor? ¡Hice las velas! ¡Proa al profesor!
Seguimos entonces. Decíamos que al ordenar los ángulos según su amplitud, también se los puede medir. Se prefija una unidad de medida angular adecuada y se determina el número de veces que esa unidad está comprendida en la amplitud a medir. Los ángulos suelen medirse en grados sexagesimales. La unidad de medida es el grado sexagesimal, que es un ángulo muy pequeño. Para ver claramente esto, digamos que un ángulo recto mide 90 grados sexagesimales. Es decir, que en un ángulo recto caben 90 ángulos de 1 grado. Y un ángulo de 1 grado sexagesimal es tan pequeño que no se lo puede representar fácilmente. El sistema sexagesimal para la medición de ángulos es un sistema de numeración de base 60 y se parece al que se usa para medir el tiempo en horas, minutos y segundos. Ambos sistemas dividen a la unidad en 60 subunidades y por eso reciben el nombre de sexagesimales. Una hora se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. De igual manera, un ángulo de 1 grado se divide en 60 ángulos de 1 minuto y un ángulo de 1 minuto en 60 ángulos de 1 segundo. Estas divisiones hay que imaginárselas, porque si un ángulo de 1 grado es tan pequeño que resulta difícil de dibujar, es todavía mucho más difícil dibujar un ángulo de 1 minuto, que es un 60º de grado. Y aún más difícil de representar es un ángulo de 1 segundo, o sea, un 60º de minuto o un 3600º de grado. ¡Ja! Como ya viste, para expresar, por ejemplo, la medida del ángulo en que debe girar una nave, se puede escribir así. Y se lee 3 grados, 32 minutos, 20 segundos en dirección noreste. Un ángulo de 1 grado es muy pequeño para apreciarlo cuando se dibuja con lápiz y papel. Al trabajar con el transportador, se pueden ver en el borde curvo las divisiones que corresponden a una diferencia de 1 grado. Otra unidad usual de medida de los ángulos es el radián, que es el ángulo central de una circunferencia de radio 1, que abarca un arco de longitud igual al radio. Un radián vale en grados sexagesimales 57 grados, 17 minutos, 44 segundos y 8 décimas. Si se tiene en cuenta que la longitud de la circunferencia de radio 1 es 2pi y que el ángulo central que corresponde a la circunferencia en el sistema sexagesimal mide 360 grados, entonces, en radianes, dicho ángulo mide 2pi, o sea, aproximadamente 6,28. Gracias, profesor. Ay, ¿estaré listo para zarpar? El barco te espera, aunque como medida de precaución le agregué un tripulante experto. Todo marino de buena ley será apreciado. ¡A navegar entonces! Buenas. Bienvenido a bordo, grumete. No, soy el capitán. A ver, he estado bajo el mando de los más grandes capitanes. Bien. No lucís como uno de ellos. Bueno, tampoco es para ofender, ¿no es cierto? Estoy estudiando, aprendiendo. Y bueno, estoy estudiando ángulos. Quiero saber de su aplicación en la navegación. Soy el capitán. ¿Cómo? ¿Que soy el capitán? Muy bien. Ah. Todo aquel que quiera aprender tendrá mi ayuda. Sí. Tuvimos un mal comienzo. Pero si así lo prefieres, a sus órdenes, capitán. ¿Qué necesita, señor? Ah, bueno, no sé si es para tanto, pero... Aunque te digo la verdad, eso de a sus órdenes, capitán, ¿qué necesita, señor? Me gustó. Bueno. Está bien, a sus órdenes... ¿El señor? ¿Quién es señor? El capitán, soy yo. Concentrémonos, capitán. ¿Eh? Eso me suena conocida. Pero tiene razón. ¿Me podría dar algunos ejemplos prácticos ya que estamos a bordo? ¿Tripulante? Sí. Estamos navegando por el Río de la Plata. Mirá! Ah, yo pensaba que era el mar esto. A ver, para aprender. Para aprender. Agua es agua. Agua es agua. Dulce o salada. Dulce o salada. Bien. Bien. Estamos navegando en dirección sur. Más vale. ¿Sí? En la carta náutica figura que la posición correcta del barco es a las 12 horas. Qué tarde se hizo. Usted, el capitán. Tiene que estar seguro que la posición es la correcta. Siempre. ¿Cómo verifica eso, señor? Claro. Sí. Tripulante, verifique si esta es la posición correcta. Bien, sigamos. Sigamos. Tomamos 2 puntos fijos en la costa. Sí. La torre de antena. Ah, mira.
y puntimán, que están indicados en la carta. Sí, Con la ayuda de una pínula se determinan los siguientes datos. sí, Torre de antena, sí. 73 grados. Punta imán, 134 grados. Se marcan los ángulos sobre la rosa de los vientos de la carta. Luego se trasladan ambos de manera que el vértice de los ángulos se ubique sobre la posición que está marcada. Las semirectas se trasladan en forma paralela. Si pasa por los puntos previstos, entonces el barco está en la posición correcta. Bueno, creo que está claro. A partir de ahora usted podrá hacerlo cuando quiera, capitán. ¿Por dónde quiere seguir? Bueno, yo estoy estudiando los ángulos, sus mediciones, sus aplicaciones. Los ángulos. Bueno, una aplicación en la náutica de la noción de ángulo es la determinación de una unidad de longitud como la milla marina. Ah, ¿Me sigue? sí, sí. La milla marina equivale a 1852 metros. A partir del valor de un ángulo se puede determinar la medida de una longitud. Sí. Veamos cómo. Por definición, una milla marina es un arco de círculo máximo terrestre. Ese arco corresponde a un ángulo de 1 minuto con vértice en el centro de la Tierra. Ajá. Se establece una correspondencia entre la amplitud, que es una magnitud característica de los ángulos, y la longitud, que es una magnitud característica de la línea que representan un recorrido o una trayectoria. Sí, Estamos. sí. Como la Tierra no es una esfera perfecta, No. si se considera otro círculo máximo, como puede ser un meridiano y no el ecuador. La medición de la milla náutica puede variar en unos pocos metros según dónde se lo ubique. ¿Estamos? Sí. Para resolver ese problema, la Conferencia Hidrográfica Extraordinaria Internacional de Mónaco adoptó en 1929 una milla náutica de 1852 metros, tomando el metro como unidad de referencia. Increíble. Increíble. Va, quiero decir, muy interesante. Cómo un concepto geométrico como el del ángulo tenga tantas aplicaciones y en este caso nos ayude en la navegación. Claro. Gracias, le agradezco muchísimo. Pero ahora me parece que me estoy yendo porque está empezando a anochecer. Si quiere le puedo enseñar a navegar como en los viejos tiempos, guiándonos por las estrellas. Pasa que para mí todavía es demasiado. Navegar de noche me parece. Y estoy un poquito mareado. Viremos hacia la costa entonces. Sí, vamos. Ah. Estoy muy contento. ¡Qué aventura! Y no ha terminado. Vamos a ver algunos ejemplos y usos más de los ángulos. Yo tengo uno. A ver, Para beber, las jirafas deben regular el ángulo que forman sus patas, de modo que puedan bajar el cuello y llegar con su boca al agua. buen ejemplo. Tengo otro. Cortar una torta circular en porciones. A ver cómo sería. Las cortamos en porciones, comparamos sus ángulos y de ese modo vemos si son todas de igual tamaño. Bien, y me permite así pasar a otro tema en el que entender los ángulos nos es muy útil. La visión humana. Te escucho. Los ojos se encuentran en la cara humana separados por una cierta distancia que permite detectar que un objeto está más cerca que otro. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no le preguntas al profesor acerca de este y otros ejemplos que nos ayuden a completar esta primera aproximación a los ángulos y sus medidas? Cuando tenés razón, tenés razón. Profesor, lo ando buscando. Quien busca, encuentra. Así que yo sigo en busca del cuadro de bicicleta perfecto. Me parece bien que use el casco. Desde ya. ¿Por qué arriesgarme inútilmente? Pero decime, ¿qué te hace falta? Sigo estudiando el tema de los ángulos. ¿Usted me puede decir la relación entre los ángulos y la visión humana? ¿Por qué el que los ojos se encuentran en la cara humana separados por una cierta distancia permite detectar que un objeto está más cerca que otro? La manera en que nuestro cerebro registra eso es muy sencilla. Cuando miramos un objeto, la dirección de la visual de nuestro ojo derecho y la correspondiente de nuestro ojo izquierdo forman un ángulo cuyo vértice es el objeto observado. Cuanto mayor es el ángulo, más cerca se encuentra el objeto. Sigo con el tema de los ángulos, Maxi. Es muy interesante. Los ángulos también son determinantes en un concepto llamado perspectiva. Por ejemplo, al fotografiar un mismo objeto desde ángulos distintos, se logran imágenes diferentes. Esto ocurre porque al variar la posición desde donde se observa o fotografía, se observan distintos detalles del objeto y del lugar en el que se encuentra. En el dibujo, la perspectiva supone la conservación de ángulos y fue desarrollada en el Renacimiento. Leonardo da Vinci se ocupó de esto en su Tratado de Pintura. El manejo experto que logró de la perspectiva puede apreciarse en una de sus obras más famosas.
La Última Cena. Ah, Da Vinci. Uno de los personajes históricos que más admiro. Gracias, profesor. Vimos varios ejemplos de usos prácticos de ángulos. Podríamos nombrar muchos más, pero lo importante es comprender que un concepto geométrico como este tiene aplicaciones muy útiles para muy distintas ocupaciones o actividades. Me pregunto cómo andará el profesor en la bicicleta. En 2 ruedas. ¿Otra vez? Esa es mi línea. Y queda mejor sobre ruedas. Afirmativo. ¡Profesor! ¡Profesor Cirijillo! Modifiqué los ángulos del cuadro. Varié sus longitudes. Probé ángulos nunca vistos que obligaban a posiciones extremas. Y finalmente, el resultado fue... que la bicicleta, con una geometría que sirva para pasear, correr, andar en la montaña, animarse a grandes descensos, probar arriesgadas acrobacias y saltos ornamentales, todavía no fue inventada. No lo considero un fracaso. Aprendí mucho en la búsqueda. Y además, ¿quién me quita lo rodado? Y en esos cruces encontramos ángulos. Podemos verlos sobre la superficie de algunos objetos o apenas imaginarlos. Pero todos los ángulos planos son el resultado de la intersección de líneas que pertenecen a un mismo plano y no tienen la misma dirección y son justamente nuestro tema. Encontramos ángulos en muchos objetos que usamos cotidianamente. Por ejemplo, en estas tijeras o estas pinzas. Ángulo es una palabra usada en geometría para mencionar una determinada región del espacio. Como otros conceptos matemáticos, los ángulos se usan en muchos ámbitos y no son solo material de una clase de geometría. Ya dijimos que podemos encontrar ángulos a nuestro alrededor, con solo mirar con ojos atentos. A, 3, 32, 20, ni. ¿Qué significa eso? Ah, aquí hay una nota que dice, se lee 3 grados, 32 minutos, 20 segundos en dirección noreste. Es exactamente lo que quería saber. Siempre quise ser marino y no alimento para peces. Marinero que busca salvavidas sirve para otro viaje. ¡Al timón! Creí que era mi última aventura. ¿Qué significa 3 grados, 32 minutos, 20 segundos en dirección noroeste? Son notaciones con el sistema sexagesimal de medición de ángulos, usadas por los navegantes para consignar su posición en el mapa. Está claro que tengo que empezar a investigar para entender. ¿Hablo primero con un navegante o con el profesor? ¿Navegante o profesor? ¿Navegante? Debes hablar con un navegante, pero es conveniente que antes el profesor te ayude con una introducción al tema. Empezar desde lo más básico. Buena idea. Ángulos. ¿Qué son? Ángulos. ¿Qué son? Allá vamos. ¿Esa es mi niña? Afirmativo. Profesor. Profesor. ¡Ah! ¡Maxito! Hey, ¿qué está haciendo? No sabía que le gustaba andar en bicicleta. ¿Es un nuevo deporte? Vos sabés que me encantan todos los deportes y andar en bicicleta es uno de mis favoritos.
Lo que estoy haciendo es trabajar sobre la geometría de mi vieja bicicleta. Estoy buscando algo único. Va a ser la primera bicicleta que sirva para andar en la montaña, en la ruta y para hacer grandes descensos. ¿Y quién la va a probar? Yo, por supuesto. Estoy analizando cuáles serían los ángulos ideales de un cuadro para que sirva para todos los... Una situación difícil. Tengo que salir del ojo de la tormenta. Voy a ver mi posición en la cabina. Acá está. En caso de querer salir del ojo de la tormenta, dirija la nave. Usos que a un usuario se le ocurran. Dicen que es imposible, pero el ejercicio geométrico vale la pena. Está trabajando sobre los ángulos. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Qué son los ángulos? No dejo de asombrarme, pero solo porque no hacerlo sería emprender una exhaustiva investigación, con la casualidad de que siempre estemos trabajando sobre temas cercanos. Aún un hombre de ciencia debe dejarse una cuota de credulidad, alimentar su inocencia. Pero vamos a lo nuestro, que quiero probar esta bicicleta lo antes posible. Ángulos. ¿Qué son los ángulos? Quizá a primera vista no sea tan simple, pero si miramos a nuestro alrededor con atención, podemos identificar o imaginar líneas rectas. Muchas de esas líneas se cruzan con otras líneas.